Pedro Almodóvar, un gran abrazo, felicidades por, ya no te voy a decir que por un premio, por 2 premios platinos, sino por los 6 que se lleva esta producción que bien, salió de tu cabeza, salió de tu corazón, de tu alma. ¿Estás contento o no? Sí, estoy muy, muy contento. Además, hoy es el día de San Pedro, Ah, ok, San Pedro es de San verdad. Pablo. Entonces es como estoy ahí tratando de iluminarme. Bueno, que estamos, no hay mucha luz aquí. Que ha sido un bellísimo regalo de onomástica. Y después también, hombre, es una satisfacción que los premios que dan mis colegas de Latinoamérica, de algo tan importante que nos une como la lengua, pues para mí es muy importante. No, estoy muy emocionado. ¿Cómo te has sentido tú en los premios Platino? Pues más emocionado está el público de poder ver que te lleves a estos premios y ya estuviste en nuestra gala, conoces muy bien de la iniciativa Sí. que tuvimos desde el 2014. ¿Ayuda o no a nuestra región? Hombre, yo creo que todo lo que dé visibilidad a las películas en español ayuda y es necesario. O sea, yo creo que es absolutamente positivo y por eso incluso, como a pesar de las circunstancias, ahora no ha podido darse con toda gala y en un gran espectáculo, etcétera, pero está muy bien que hayan ocurrido. Habéis estado los tres diciéndolos en nuestros ordenadores, pero sí, porque la lengua es algo muy amplio con lo cual nos identificamos y es algo que nos define. Es decir, hay una autora americana que se llama Lucía Berlín, que estaba adaptando una de sus historias de un libro maravilloso que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza. Uh -huh. Hablaba de la lengua castellana, ella como americana, y hablaba de los boleros, por ejemplo. No hay el equivalente a bolero, no hay. Eso es algo propio de nuestra lengua. No lo hay en la cultura anglosajona. Y ella, por ejemplo, decía que, por ejemplo, hablando de sabor a mí, dice, en la lengua anglo, en la lengua inglesa, las personas no tienen sabor. En nuestra lengua, las personas sí tenemos sabor. Y sabor a mí habla de ello. Ajá, ajá. Entonces, yo creo que hay la lengua no solo nos une, sino que además crea unos géneros autóctonos que no se dan en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el bolero. Por ejemplo, también el feeling cubano. Eso pertenece a Cuba y lo da también nuestra lengua. Nuestra lengua es una lengua riquísima que de hecho yo sufro mucho cuando tengo que subtitular las películas y tengo que hacerlo en todos los idiomas del mundo, porque mis películas son muy orales, están muy basadas en Uh lo que -huh. dicen los personajes, están muy basadas en la palabra y los subtítulos inevitablemente suponen una limitación para lo que se está diciendo. Pero no, todo esto venía a que me siento muy honrado de que mis colegas latinoamericanos me hayan premiado tan generosamente mi película. Y Bueno, a mi equipo y todos los demás. yo conversaba con Antonio Banderas, que estuvimos grabando un especial para Cena en Español, y le preguntaba a él, por si no te lo ha dicho, le dije, ¿qué te ha mantenido trabajando con Pedro Almodóvar por 40 años? Porque puede ser una persona que es complicada, tú como director, y me decía, porque sí, exige demasiado, no permite que llegues con la tarea repetida, tienes que comenzar de cero, tienes que volver a florecer para él. ¿Eso crees tú que es algo que para ti es indispensable cuando empiezas a trabajar con un actor y que repites luego? Sí, no sabes lo que pasa es que cada película, incluso aunque los actores ya los hayas conocido antes y tengas experiencia con ellos, cada película es una película distinta. Y, y el papel de los actores también es distinto, e incluso no el modo de dirigirlos, pero lo que yo pido de ellos también es algo distinto. Entonces, cada película siempre es un reto para todos, para el actor que lo hace y para mí mismo también. La ventaja de trabajar, por ejemplo, con Antonio, con Penélope Cruz, o con Julieta Serrano, o Marisa Paredes, de trabajar con actores que ya conoces, es que ya has invertido un montón de tiempo con muy buenos resultados en estos casos. Entonces, es un placer porque son amigos. Entonces, compartir, aunque no solo el rodaje, que ya en sí es una gran emoción, pero compartir los viajes con amigos es una cosa muy agradable. Uh -huh. Pero, sobre todo, llevas la ventaja de que estás con alguien que sabes que te entiende y que yo también los entiendo a ellos. Entonces, eso
es algo que llevas ganado. Pero yo cuando hay un papel que puede hacerlo, algún actor con el que ya he trabajado, prefiero dárselo a alguien que ya conozco, pero naturalmente siempre hay papeles nuevos que tengo que dar, no es que tengas que arriesgarte, siempre hay, están entrando y saliendo nuevos y nuevas actrices, pero me gusta mucho recurrir a esa especie de familia de trabajo y de emocional que hemos creado a lo largo de todos estos años. Yo te he entrevistado ya varias veces en Nueva York, en Cannes, pero nunca creo que te he preguntado por una relación muy importante en tu vida, y es Agustín Almodóvar. ¿Qué no te permite él hacer hoy en día? ¿Qué te dice? No, Pedro, por ahí no va a ser. Pues sí, yo creo que es la única persona que me puede decir eso. No porque yo creo que los demás no se atreven. Entonces, no, Agustín es esencial en mi carrera en todos los sentidos. Primeramente porque él es una especie de enciclopedia que cuando tengo que documentarme sobre algún tema, le llamo a él y él me lo explica y él me lo documenta. Es alguien que está muy cercano, ha estado muy cercano a mí siempre, desde que éramos niños. O sea, no nos hemos separado nunca. Antes cuando vivíamos en Extremadura y después cuando hemos vivido aquí en Madrid. Entonces ha estado siempre muy cerca de mí y muy pendiente de mí, yo creo que cuidándome de hecho. Y el deseo existe porque él está detrás de esta productora. Y es una mente muy organizada y yo creo que el éxito de la distribución de mis películas internacionalmente se debe personalmente a la red de conocimientos que ha adquirido Tinin con diferentes distribuidores, con gente que no, para lo cual lo importante no era vender las películas más caras, sino gente con la que sentía cierta reciprocidad y que era lo adecuado para cada película. Entonces, Agustín es clave desde que empiezo a escribir las primeras páginas, porque se las entrego a él para ver cuál es su reacción. Y después ya una vez que hemos aceptado y que hemos decidido hacer la película, es clave para mantenerme a mí, como te diría, totalmente independiente y libre como artista y no tenga que ver nada de los problemas normales que hay en un rodaje y en una producción de una película. Entonces es mi ángel de la guarda. Pues felicidades también para él, porque él se lleva su platino hoy a mejor producción iberoamericana. Ya para terminar, dejarte ir. Tú decías que en Dolor y Gloria estás pintando, y me corriges, creo que eran las palabras que utilizaste, es un retrato austero y desnudo, ¿no? Del alma de este director, que es una semi-autobiografía. Tú eres muy joven todavía, tienes 70 años. ¿Era la película Dolor y Gloria si realmente nos estás contando mucho de lo que has vivido en todas estas décadas de trabajo? ¿No era muy pronto para contarlo? ¿De pronto había que esperar más? ¿Cómo ves ese capítulo? ¿Cierra algo en tu vida? No, ¿sabes lo que pasa? Es que siempre puedo volver a contar más cosas sobre mí mismo. Pero lo que he hecho con esta película es tomarme a mí mismo como referencia. Pero, y en efecto hay parte de mi biografía directamente reflejada en la película. Pero no es tan, quiero decir, hay más ficción que realidad. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ocurren muchas cosas que yo no he hecho nunca, pero podría haberlas hecho. Y en cualquier caso, lo que sí es cierto es que de las épocas que conozco, que hablo y de las circunstancias que hablo, por ejemplo, de una infancia viviendo en un lugar precario, saliendo del pueblo, teniendo que emigrar. Yo no fui a ese pueblo ni viví en una cueva, pero sí sé lo que es trasladarnos toda la familia, emigrar toda la familia a Extremadura en busca de fortuna en los años 50, que era una época, quiero decir, muy oscura para España en todos los sentidos y sobre todo económicamente, quiero decir, todos los españoles estaban moviéndose. Entonces sí conozco esa precariedad. No he estado, no he vivido en una cueva. No me he enamorado a los 9 años de un albañil, pero podría haberlo hecho. Cuando estuve en Madrid, de todo lo que se habla de la época de la movida, la mayor parte de las cosas yo no las he vivido personalmente, pero estaba rodeado de personajes y de personas que tienen relación con todo lo que cuento de esa época. De mi madre hay elementos directos de la vida de mi madre, como cuando le dice a Antonio, le pregunta sobre la mortaja, sobre cómo quiere ir, cómo quiere que va a ir vestida en el momento de su muerte.
Eso directamente viene de mi hermana, de mi madre, pero no me lo dijo a mí, porque en la cultura manchega acerca de la muerte es una cultura femenina, son de madres a hijas, a los hijos no nos involucran en eso. Entonces, yo quiero decir, he hablado, cuando digo de mí, es que he hablado de todo lo que me rodea, y todo lo que me rodea son mis hermanos, mis amigos, gente que he conocido, o sea, no soy ajeno a nada de lo que ocurre, pero no significa también que yo haya vivido todo lo que ocurre en la película. Ok, perfecto. Todavía podría hacer una película que hable de mí más. Ok, pues esa vendrá, estoy seguro, muy pronto. Ya solo un minuto porque nos van a desconectar esto del Instagram Live. ¿Eres optimista después de la pandemia? Yo sé que has escrito también, te has dedicado mucho a escribir sobre ello, a reflexionar. ¿Eres optimista? Pues, hombre, mejor que estos últimos 3 meses vamos a vivir. Lo que ocurre es que yo creo que la palabra incertidumbre todavía sigue definiendo esta época. No sabemos muy bien lo que nos depara el futuro inmediato. Lo que pasa es que hace falta tener proyectos. Yo estoy ahora mismo involucrado en una historia que voy a empezar a rodar dentro de 2 semanas y con miedo de qué puede pasar si me tengo que quedar como a mitad del rodaje. Entonces, el miedo existe, pero no debe ser un miedo paralizador. Y hay sobre todo industrias muy frágiles a las cuales esta pandemia ha sido letal, como la industria de la cultura. Es decir, hay películas que no se van a retomar, que no se van a hacer, obras de teatro es decir, una compañía de teatro no puede mantenerse durante 3 meses de la nada. Abrir un teatro tampoco se puede abrir en lo que llamamos nueva normalidad, teniendo el 30% o el 50% del aforo, porque no tienes para pagarle al personal del teatro y mucho menos a la compañía. Hay muchos elementos muy dramáticos, por no hablar de todas las personas que han perdido a sus padres, sus abuelos, sus hermanos, a gente que quiere y que no ha podido ni siquiera dedicarles, despedirse de ellos y llorarles y vivir un duelo. Entonces yo creo que estamos en fase de recuperación y tenemos que, entre todos, ser muy responsables para que haya los mínimos rebrotes posibles, porque eso sí depende de nosotros. Exacto. Hay cosas que dependen de Bolsonaro, de Trump, pero hay otras cosas que dependen exactamente del cuidado que nosotros tengamos y de la higiene que tengamos con respecto a toda la gente que nos rodea. Y en eso sí deberíamos ser muy meticulosos para no dar fiestas donde no se respete la distancia social. Llevar mascarillas siempre, aunque sea incómodo, y sobre todo tú y yo, que tenemos un poco de barba. ¿A ti no te resulta incómoda la mascarilla? Súper, muchísimo. Y gafas peor, y tú también utilizas mucho las gafas. Sí, claro, y yo además no me encuentro mejor con barba, con lo cual no me voy a quitar la barba. Esa sería la solución. Pero no, seguiré con barba y me molesta, pero hay que llevarla. Entonces, no, yo creo que nos iremos recuperando poco a poco y bueno, vamos a ser todo lo positivos posible y ser lo más cautelosos posibles. Pedro, muchas gracias. Me quedan 20 segundos aquí, nos van a desconectar, no soy yo, es el sistema. Felicidades para ti, esos 6 premios platino. Felicidades para todo el equipo del Deseo. Agustín, me le das un abrazo de mi parte y espero verte el próximo año en México, en la Riviera Maya. Gracias. Sí, absolutamente, ahí estaremos, cantando y bailando. Vale, chao, gracias.